Bruce Lee fue un arte marcialista como pocos y una leyenda del cine. Debutó como el ayudante Kato en la serie del Avispón Verde de los 60 y dio el salto a la pantalla grande en El Gran Jefe. De ahí las películas donde él tuvo participación pasarían a ser clásicos de artes marciales mundialmente exitosos, pero hay algo peculiar con una de estas, siendo la extraña producción de Juego de la Muerte de 1978. Yo me presento, soy el detective, y en esta ocasión vengo a presentarles el interesante caso de la historia original de Juego de la Muerte, que es realmente y cómo se compara al producto que recibimos al final. Para empezar, como ya mencioné, el filme fue lanzado en 1978, esto nos lleva al ligero problema, que Bruce Lee falleció en el año 1973 poco después de la filmación de su trato con Hollywood Operación Dragón. Tras su prematura muerte, Bruce dejó varios proyectos y obras que tenía en mente inconclusos, entre ellos en lo que se encontraba trabajando antes de Operación Dragón estaba el Juego de la Muerte. Tras que Bruce Lee se volviera un fenómeno mundial y surgieran múltiples imitadores del mundo, simplemente quería más, así que se le encargó a Robert Klaus crear un nuevo filme para el material que ya había grabado Lee, que era un total de 40 minutos de metraje, y así poder lanzar un producto terminado, aunque a Klaus no le gustó este material y terminó por usar poco más de 11 minutos. El filme retrabajado nos narra sobre Billy Lo, una estrella de cine de artes marciales, que es amenazado por un sindicato del crimen para que se una a su organización y círculo de peleadores ilícitos. Tras rechazar la oferta y tratar de ser liquidado en pleno set de producción, se lanza en venganza, retando al bajo mundo a un juego de la muerte, enfrentándose así a los múltiples miembros del sindicato. Cabe resaltar que las películas que supuestamente esteriliza Billy son las mismas que Bruce Lee, llevando así un reciclaje de escenas, y en un intento que el doble tuviera similitud con este, aparte de que no se le vea la cara o use lentes de sol incluso en la noche, se insertaron varios fragmentos de los anteriores filmes que no terminan de encajar y llevan a errores de continuidad notorios. En general, hay muchas veces donde la película no logra vender la ilusión que está ahí Bruce. Con respecto a la versión original, tras haber dirigido El Furor del Dragón con total libertad del estudio Golden Harvest y haber mostrado ser un director capaz, Bruce tendría pensado dirigir también este proyecto. La película trataría de Haitien, un campeón retirado de artes marciales, que en uno de sus viajes al arribar al aeropuerto es emboscado por una mafia coreana. Él se rehúsa a unirse, pero es forzado a hacerlo cuando secuestran a sus hermanos. Así es como le explican que buscan un objeto muy valioso ubicado en una pagoda donde no se permiten armas. Cuenta con 5 pisos protegidos por un artista marcial respectivamente, y el último donde reside el objeto. Tras que el anterior equipo fallara, Haitien es mandado junto a otros 4 arte marcialistas, de los cuales solo se conoce a 2, interpretados por el actor James Tien, que ya había trabajado con Lee en El Gran Jefe y Fist of Fury, y el doble de riesgo Che Yuan respectivamente. Debido a una línea de diálogo se cree que estos eran hermanos. Aparte de ellos, se cree que habría otros acompañantes, ya sea Robert Wall en un papel similar al Furor del Dragón como el americano, e incluso George Lazenby, actor que interpretó a James Bond en Her Majesty's Secret Service, que se volvió amigo de Bruce y se iba a reunir con él a hablar el día 20 de julio de 1973, misma fecha donde falleció. Ya en la pagoda, antes de entrar, se encontrarían con varios karatecas a las afueras junto a su líder, el cual los fanáticos especulan que iba a ser interpretado por Bolo Yeun, algo que llama la atención pues estos no se enfrentaron en Operación Dragón, siendo Roper el personaje de John Saxon quien venció a Bolo. El guardián del primer piso sería interpretado por Hwang In-shik, nuevamente retornando del Furor del Dragón, sería un experto de las patadas, y quien protegería las escaleras en la planta baja. Poco o nada fue filmado de este piso. El segundo piso estaría custodiado por Won Shun Leun, quien fue originalmente propuesto, pero como no aceptó, se consideró al estudiante de Bruce, Taki Kimura, que emplearía un estilo de la mantis del Kung Fu junto a un poco de Wing Chun. Tampoco este piso fue filmado, pero cabe destacar que Lee tomó sus armas de aquí antes de subir. Ahora los 3 pisos restantes fueron filmados en su totalidad y llegarían a aparecer en la cinta del 78, pero en gran parte cortados y tomando lugar en la base del sindicato, el restaurante Red Pepper, siguiendo la trama de venganza de esa versión.
Por otro lado, en la original estaba planteado que el grupo iría perdiendo a un miembro por cada piso, el hermano se adelantaría al tercer piso, el templo del tigre, Danji no Sato el guardián de este piso, otro discípulo de Bruce Lee que mostraría más de sus habilidades contra los hermanos, Xie Yuan sería el primero en atacarlo con lo que parece ser un tronco, eventualmente desarmándolo y forzándolo a usar movimientos cuerpo a cuerpo del Kenpo con los cuales lo abatiría. James Tien trataría de hacerle frente, pero terminaría siendo abrumado por la rutina de Inosato hasta que llegó Bruce a interrumpir el combate. Antes de empezar comparten una charla donde le explica que su rutina impresionante no podrá con su propio ritmo debido a su flexibilidad para adaptarse. El combate ocurre de manera similar cambiando el que recoge los chacos del suelo en vez que James Tien se los pase. El cuarto piso estaría protegido por el cinturón negro de séptimo grado Ji Han Jae, se valdría de sus agarres para encargarse de Yuan, e incluso podría con ambos hermanos al mismo tiempo. En este piso mientras Bruce se pelea, James Tien envía a su hermano a adelantarse, y poco tiempo después es lanzado de vuelta por las escaleras. James Tien se dispone a pasar, pese a eso Ji Han Jae fácilmente se lo evita. Esta pelea fue la más cortada entre las tres, pues en la versión original le dio más complicaciones al personaje de Bruce. Ya más avanzado el combate, James Tien logra subir al templo de lo desconocido mientras continúa el anterior combate, cuando se encuentra con el personaje de Kareem Abdul-Jabbar, baloncestista y amigo de Bruce Lee. James Tien no es capaz de hacerle frente al gigante de 2 metros. Bruce incluso nota cómo se mueve el techo y escucha los gritos de ayuda de su compañero antes de poder vencer a su adversario. Esta escena se incluyó parcialmente en el filme del 78, cuando James Marshall interpretado por Hik Young explica lo que pasó con otra estrella que se rehusó a unirse al sindicato. Aun con esto faltante, los cuerpos de ambos son visibles en varias partes del corte del 78 durante los combates. El último enfrentamiento grabado de igual forma sufrió recortes en el diálogo y en partes donde Kareem lograba presionar a Bruce, pudiéndose notar en la versión sin cortar cómo fue un combate que apenas si ganó. Aquí en especial ocurre un cambio notorio, pues se supone que Abdul era fotosensible y por eso usaba sus lentes de sol, por lo que Bruce logra tomar ventaja después de abrir la ventana de la pagoda y que entrara la luz del sol. En el corte para cines se mantiene de una manera extraña, esto no se le resalta tanto como en el original, y que entre la luz es algo curioso, pues los eventos antes y después del restaurante Red Pepper suceden de noche. Hasta ahí llegó el rodaje original, siendo la última escena grabada pidiendo ayuda a los que estaban afuera de la pagoda y bajando los pisos de esta. Mientras que en la versión de Close, Steiner, el segundo al mando del sindicato, baja y tiene un pequeño enfrentamiento con Billy Lo, donde termina cayendo al piso anterior de la misma forma que Yuan. Tras subir al último piso y notar el falso suicidio del profesor, se desemboca en una persecución final por los tejados, donde Lan cae y se le da fin a la cinta, aunque dependiendo de la región hay otros dos finales, uno donde Billy Lo es apresado por la policía y otro donde se va en un ferry con la novia. En retrospectiva, la cinta de Robert Close tiene bastantes problemas. Es risible notar las partes donde claramente el que está en pantalla no es Bruce Lee, o viéndolo usar lentes de sol en todo momento, e incluso se podría considerar de mal gusto el que usaran imágenes reales del funeral de Bruce y varios lo vieron así. Amigos cercanos de Bruce rechazaron tomar parte en la película como James Coburn, Muhammad Ali o Steve McQueen. A Chuck Norris tampoco le agradó, y menos ser anunciado como titular por el segmento reutilizado en la introducción. Kareem Abdul se rehusó a hacer un par de escenas más para el filme, mientras que ni contactaron a Ji Han, siendo Inosato el único que estuvo en el segundo rodaje. El actor que fue el doble de Bruce pasaría a ser el fantasma de este en la primera cinta donde aparecía Jean-Claude Van Damme. Retroceder, nunca rendirse jamás. James Tien tampoco fue contactado y Che Yuan había fallecido durante 1977. Robert Wall y Sam Ho, quienes ya habían trabajado con Lee, estuvieron en la nueva producción con el último, incluso siendo el coordinador de las peleas. Volviendo al tema, en ciertos puntos, en especial en la parte de la mitad donde finge su muerte, el ritmo se vuelve bastante lento. Ayuda un tanto que tanto el periodista James Marshall como los miembros del sindicato sean algo carismáticos. La película termina repuntando ligeramente tras el enfrentamiento de Billy Lo contra Carl Miller. Realza también la escena en el almacén que culmina en un enfrentamiento contra Steve bajo la lluvia, y claro, lo poco que se pudo apreciar que hizo Bruce Lee en su tiempo fue muy bien recibida tanto por
por la audiencia como la crítica, obteniendo unos respetables 43 millones para la época, y terminar por ser la segunda película de Lee más reconocible, siendo referenciada en varios medios ya sea en otras películas o juegos. En general la cinta, pese a sus fallas, puede llegar a ser entretenida. Como ya mencioné, hay cosas que destacan, entre ellas la excelente banda sonora a mano de John Barry, compositor de las cintas de James Bond, pero a fin de cuentas se queda corta comparada con los trabajos reales de Lee. En cuanto al corte original de Lee, realmente está muy alejado de ser una película completa, pero las escenas completadas son impresionantes. Se denota la dedicación en todo el tiempo que se invirtió en perfeccionar las escenas, tanto así que de los 100 minutos de rodaje la mayoría eran tomas donde se practicaban las secuencias. La premisa de poder ver las fuerzas y debilidades de cada estilo es interesante, pero debido a su lastimosa muerte el metraje encontrado quedó solo como una ventana abierta a algo que pudo haber sido, llevando a la especulación a base de sus bocetos y guiones preliminares, ya sea lo que ya mencioné de Bolo, un nuevo enfrentamiento con Chuck Norris e inclusive la aparición de Jackie Chan, o si existe más material grabado. Originalmente fue distribuido en algunos cines, hasta eventualmente ser lanzado en documentales como Bruce Lee in Geo de Chiboteki Yuji, que intenta añadir escenas de baja calidad, y The Way of the Warrior, aunque ahora se suele incluir junto al lanzamiento teatral. Yo en lo personal recomiendo bastante verlo. Fue un gusto haberme adentrado en este enredadero de material eliminado y perdido, espero que haya sido de su agrado. Por mi parte, como siempre, me gustaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Le mando un saludo a Jaime Sangre, a Girantina 15 y a Ovedo. El detective se despide.